Así suena la música a evocación, a paisajes llenos de pureza. Su música son paisajes sobre todo de Huelva, una tierra que él colorea y embellece de forma sonora. Es un compositor que utiliza la música, como oyen, como lenguaje para asomarse a un universo apacible, un universo idílico, pero también para reencontrarse con su interior. Música con estética de la nueva era, de la New Age. Música independiente, en cualquier caso, para la que convoca a un gran equipo y que él destila desde sus propias vivencias. Hola, así comenzamos este Encuentros de hoy, oyendo esta maravillosa versión del famoso canon en re mayor de Johannes Pachelbel, una obra barroca a la que nuestro invitado le motiva especialmente y que le gusta versionar, incluir en algunos de sus discos. Pero él hace muchas más cosas, hace mucho más, pues sus composiciones ilustran con éxito el cine, la televisión, la radio, incluso la publicidad, y sus discos, sus álbumes originales cosechan menciones y premios dentro de esa gran corriente musical que nos sumerge en una atmósfera pacífica, una atmósfera llena de espiritualidad. Es de Huelva y se llama David Garrido Gil. Bienvenido, David. Un placer, Leonardo, un placer. David, oíamos esa música, veíamos esos paisajes, es decir, revisando y preparando la entrevista veíamos que realmente la música y los paisajes, sobre todo decíamos los de Huelva, son algo indisoluble en tus composiciones, en tus creaciones, ¿no? Sí, sí, el paisaje es un motor creativo, me motiva muchísimo, me fascina el paisaje. Es necesario. ¿Paseas mucho por esos o son recuerdos de paisajes un poco, o te motiva de qué manera un poco? ¿Cómo los agarras, cómo los atrapas? El paisaje es una sensación y mira, me vas a permitir, Leonardo, amigo Leo, que haga una mención a las fotos que tú publicas en redes y que yo sigo con agrado. Hay material fotográfico tuyo que entiendo busca la sensación del descubrimiento. Por ejemplo, subes a una casa antigua de algún barrio tradicional de Sevilla, Triana, y contemplas los tejados. Esa sensación de descubrimiento es la que transmites más allá del propio formato de imagen. Sí, es la mirada, ¿no? La mirada siempre. Exacto, cuando se trata de ser clave. Bueno, desde luego decía paisaje, desde luego mucho Huelva, ¿no? Sus bellezas naturales sí, un poco sí, como fondo. Bueno, trato David, de no etiquetar, de no anquilosar de alguna manera y definir un poco tu música, pero realmente está un poco inscrita en esa línea, en esa música de la New Age, ¿no? Es decir, una música muy espiritual que coge cosas de la música clásica, del rock, del minimalismo, de la electrónica. Es decir, sí, es una síntesis. Es música, una música que entronca con una búsqueda interior, con una introspección y que intenta transmitir sensaciones muy puras. Personalmente no me siento músico New Age, pero el propio mercado tiende a catalogar y de alguna forma, ahí estoy desde el principio y vaya, pues, New Age. New Age. ¿Y cuáles son un poco tus fuentes? Desde luego crees en el mestizaje, ¿no? Porque tu música aúna muchas fuentes, ¿no? musicales, ¿no? El mestizaje, en mi opinión, es siempre enriquecedor, musicalmente, culturalmente, por supuesto, humanamente. Creo que cerrar puertas siempre es asfixiante, física y mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Espiritualmente. Bueno, eres compositor, David, eres productor musical y audiovisual, eres multiinstrumentista. Es un compendio de cosas, pero un poco
siguiéndote como te sigo como creador y todo eso, lo que sí creo que eres un artista independiente, ¿no? Es decir, que hace realmente lo que quiere, ¿no? Es decir, que no está sujeto, ¿no? Entendí que ese camino era muy interesante. En su momento, digamos, seguí los pasos necesarios para publicar, o sea, compañía de discos tradicional, pero hay un momento en el que, coincidiendo con algunos compañeros, entiendo que para llegar a hacer lo que deseaba proyectar y realizar, tenía que emprender el camino en solitario. Entonces, y fue en el 2010 cuando te desligaste de las compañías discográficas y creaste un proyecto creativo que se llama Golden Heart Project, ¿no? Sí, señor, sí. Y estoy muy contento. Ha sido una decisión muy interesante. Es un proyecto cooperativo de artistas y realizamos y producimos la música y los proyectos que queremos hacer. ¿Qué queréis? ¿De qué tipo? ¿Cuáles son los proyectos que os suelen gustar más o por los que apostáis? De todo un poco. Por supuesto, música. Produzco mi propio material, también trabajo en proyectos de otros compis, de gente maravillosa, y luego vídeos. O sea, el vídeo es el cine, el lenguaje cinematográfico en el lenguaje de la imagen que domina el siglo XXI ya definitivamente. Maravilloso, sí. Bueno, como artista, eso fue en el 2010, pero como artista y compositor propio, tenías ya una trayectoria muy hecha, habías empezado muchísimo antes, esos Campos de Agua del año 89, que fue tu primer álbum, que ya es un clásico, ¿no? Ya se convirtió en un clásico. Yo estoy muy contento con ese álbum, creo que es un disco muy sincero que grabé en Aljaraque, en un pequeño estudio que monté en casa, en mi casa familiar. Mis padres amablemente cedieron espacio y allí se gestó Campos de Agua, que es una alegoría a los humedales y a las marismas de mi tierra onubense. De tu tierra onubense. Ese amor que nos estás contando, David, por los humedales, por la tierra onubense, por esos paisajes tan bellísimos de esa provincia tan rica, tan diferente, ¿no? Con tantos contrastes. Muchísimo. Es decir, parece que es algo telúrico que atrapa a tu familia. Tienes un hermano al que admiramos también en este programa, Héctor Garrido, ¿no? Hermano Chiqui. Sí, tu hermano que es ese famoso fotógrafo que hizo los fractales de las marismas de Doñana, del Guadalquivir, que luego pues, llevó a Alberto Rodríguez a su película y todo, ¿no? Es decir, es algo telúrico que atrapa a tu familia, el paisaje onubense, o sea, que os tiene bien arraigados ahí a... Sí, Leo, somos muy onubenses, sí, hay algo mágico en esa geografía física y humana también, hay algo que nos gusta y que valoramos mucho, el propio acento onubense. Me parece precioso, me parece muy lindo. Que sí, decir, bueno, y ya que hablábamos un poco de tu hermano, pues sois una familia bastante artística, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, cuéntanos un poco, o sea que... Bueno, contarte que ha habido una educación artística en el seno de mi familia. Mi padre, Manuel Garrido Palacios, conocido por su serie Raíces para la antigua televisión española, y además compositor, músico, por una parte, y mi madre una gran melómana. Hablábamos hace un rato, antes de comenzar la entrevista, sobre la transmisión de los elementos culturales, ¿no? Entonces es curioso, en casa mi padre nos asomó al ámbito de la creación, pero mi madre muy sabiamente nos enseñó a ver y a escuchar. A escuchar, claro que sí, es decir... Bueno, tú eres licenciado en Historia, eres especialista en Antropología y en Patrimonio Musical. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó, David? O sea, cogiste una guitarra un día, te la encontraste, bueno, ya nos hablas de eso, de que en tu familia había un compendio de talcos, pero tú que cogiste la guitarra o un piano o algo y ya dijiste, no, lo que quiero hacer es esto, sí. O no sé, o fue en la facultad porque estabas en la Tuna, cuéntanos un poco cómo fue la... Fue muy al principio, digamos, el aprendizaje musical da comienzo en casa, pues casi al mismo tiempo que los rudimentos de alfabetización, ¿eh? O sea, aprendimos música a la vez que a leer y a escribir. Claro. Y aparte hubo una sensibilidad permanente. También el hecho de que mi padre trabajara el ámbito de la etnografía en raíces
supuso una sensibilización hacia el ámbito de la cultura popular, ¿no? El sentir un enorme respeto por esas manifestaciones que al final también entroncan en lo que haces, ¿no? Porque somos un suma y sigue. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y hablamos un poco de los instrumentos, eres multiinstrumentista, te vemos normalmente tocando la guitarra o el piano, ¿son tus instrumentos favoritos? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas guitarras tienes, David? Bueno, tengo alguna que otra, sí. Y aparte de la guitarra y del piano, que sueles tocar. Piano también, el instrumento, mi instrumento preferido es el piano, por supuesto, y la guitarra, pero luego hay voces que son muy interesantes, por ejemplo, las flautas irlandesas, lo que se conoce como tin whistles, son increíbles. También me encanta el bajo sin trastes, es maravilloso. El arpa, estoy componiendo para arpa, es un instrumento fascinante con sus pedales, increíble. Todos comparten una misma filosofía, o sea, hay un lenguaje común y que se adereza con lo que luego aporta cada uno de personalidad, ¿no? Es una experiencia fabulosa trabajar con diferentes instrumentos musicales, componer para ellos e integrarlos luego en un proyecto, en una mezcla. Es decir, hay una conexión, intuyo, y por tu música y tal, decías el arpa, decías con un poquito con Irlanda, ¿no? Es decir, hay una conexión que... Irlanda es una tierra... Es una tierra mágica. Claro que sí. Bueno, ya tienes nada menos que 15 títulos, 15 discos en tu discografía. ¿Sientes que has evolucionado mucho, que has ido incorporando pues esos instrumentos, has ido incorporando tecnología, ¿no? a tu música, a tus proyectos? O sea, ¿sientes que has evolucionado? ¿De qué manera? Es una pregunta bonita, Pues mira, yo me sigo quedando con el primer disco, el primero. Sí. Cuando tenían menos cosas, cuando no tenían nada. Sí, cuando estaba todo más desnudo. Luego vas aprendiendo y va surgiendo el oficio, la sabiduría, entre comillas. Tampoco sé nada, pero hay un conocimiento que se va acumulando, es acumulativo. Y bueno, hay un periodista, un compi, José Miguel López, que durante mucho tiempo hizo un programa precioso, Discópolis, que una vez en Radio 3, en Radio 3 me escribió un texto precioso y decía que mis discos iban evolucionando y tal, pero que seguían oliendo a marisma, y eso me encantó. Te encantó, bueno. Hablábamos un poco de la tecnología, veíamos alguna de las fotos un poco con una increíble mesa de mezclas. O sea, sé que, por ejemplo, en uno de tus últimos trabajos, en Secuencias, que se llama así, pues, por ejemplo, se grabó en 20 estudios diferentes y de forma remota, tú desde Aljaraque llegaste a decir, bueno, eso es una maravilla, eso es maravilloso. La tecnología ayuda a la música, a los creadores, y se sabe utilizar bien, ¿no? No hay que tener miedo de la tecnología. Yo creo que el aporte es positivo siempre. No hay que... No. Tenemos una mesa de mezclas enorme que se puede manejar remotamente desde tu casa. Tranquilamente te conectas desde tu estudio y la mesa, supongamos, la mesa está en Madrid y mi casa está en Aljaraque, en mi pueblo. Y puedo manejar la mesa a través de una conexión de fibra óptica. Es fascinante. Es fascinante. Bueno, en tus trabajos están recibiendo, hablábamos de esas secuencias, de uno de tus últimos álbumes, están recibiendo todo tipo de premios, de menciones. Secuencias ganó el premio al mejor disco instrumental, ¿no? En la Academia Music Award, hace 2 o 3 años. Y luego este mismo año, en septiembre, pues pasó esto. The Academy is pleased to present the 2022 Outstanding Legacy Award to David Garrido Gil. David, un premio de la Academia Music Award al legado musical. O sea, eso es una cosa que, no sé, que debe emocionar mucho. O sea, sentir que eres un artista que debe pasar a las generaciones futuras por lo que haces, ¿no? Que te den un premio así, creo que es...
Yo estoy muy agradecido, es algo muy emocionante, pero sigue oliendo a marisma. Es decir, sigo haciendo la música pensando en las marismas y no en premios. Y la consigna, nuestra consigna siempre es crear libremente. No hay que hipotecar el trabajo pensando en un reconocimiento. Un reconocimiento. Bueno, en cualquier caso, nunca vienen mal y sí, además eso ha hecho que agradecido. También que seas profeta en tu tierra, siempre te sale ese Huelva, ese Aljaraque en tu música, en tus palabras, cuando estamos hablando ahora contigo, por ejemplo, y bueno, ha llegado, por supuesto, ya eres onubense del año, ¿no? Sí, muy agradecido a Huelva y a la gente buena de Huelva y de Aljaraque. Curiosamente tenemos, me gusta hablar en plural porque somos un equipo, tenemos un gran número de seguidores en Estados Unidos, en España también y especialmente en Huelva y en Aljaraque. Es algo que me emociona. Te darán el título de aljaraqueño universal o algo así ya dentro de poco. No es necesario. Estamos viendo imágenes que yo creo que son de Aljaraque. Sí, el Pinar de Aljaraque. Pinar de Aljaraque, por donde sales a pasear, a inspirarte, ¿vale? Sí. Y incluso este videoclip y este tema musical se llama Careto porque es un perro en el que cuando sales a pasear tú lo oíste ladrar y lo has incorporado de una manera natural al disco, ¿no? La escucha siempre, Leo, hay que escuchar, o sea, cuando estás creando hay que escuchar. Añado un detalle que es interesante. Mi padre me transmitió en su momento una idea fascinante. La papelera es una gran herramienta creativa. A él se la transmitió su amigo y maestro Ramón Massats. La papelera, o sea, si hay una idea que no vale, tírala. Así, pues, bueno, es una idea que me gusta. Es una idea, claro que sí. Los padres siempre transmiten cosas y debemos, lo que tú dices, escuchar, ¿no? Y seguir transmitiendo ahí. Además de los paisajes que estamos hablando, de la naturaleza, otro de los temas fundamentales de tu discografía, ¿no? De tu música, es la infancia. Es la infancia. Sí. Es cierto. Sí, tengo fascinación por elementos relacionados con el mundo infantil. Sí, en la infancia se cuece todo. Somos la infancia. Yo soy ese niño que quiso ser músico. Tú eres el niño que quiso ser periodista. No, yo quería ser escritor, pero bueno, yo qué sé, me he quedado en esto. Un gran fotógrafo. Me he quedado en esto. Que, bueno, la infancia sí, pero eso es que pasaste una buena infancia, ¿no? También, ¿no? Decir que hay ese elemento tengo un buen recuerdo de sentimientos y de nostalgia, ¿no? Sí, tengo un buen recuerdo. O quizá, David, es la infancia que deseas un poco para todos los niños del mundo, para que todo el mundo tenga una infancia un poco como lo tuyo. Ese deseo es compartido por todos y todas, ¿no? En mi caso tengo una memoria bonita de todo ese ciclo y creo que es fundamental. O sea, hay que cuidar a esas personitas que van creciendo. Claro que sí. Oye, me preguntabas por Careto. Por Careto, y me he ido por los cerros de Úbeda. Bueno. Careto es un mastín precioso y cuando grabábamos el tema Careto llegó... Bueno, la grabación se hizo fuera de casa, una noche de verano preciosa, sacamos el material y allí con la guitarra toqué. Y Careto llegó y empezó a ladrar. Quería unirse a la fiesta de la música, ¿no? Y eso, por lo que te decía de la escucha, ese tema ya quedó así, o sea, no había... Entró por el micro de la guitarra su voz. Su voz, sus ladridos, claro que sí. No había repetición posible. Careto por derecho, ahí. Estupendo. Supongo que le pondrás la música a Careto. Es decir, Careto, por cierto, ¿es un perro de algún vecino, ya que hablamos de él? Careto es un perro, no me gusta decir mío, pero sí. Vale, que es tu propio perro. Un mastín enorme. Un mastín enorme, bueno. Háblanos un poco de tu equipo, brevemente de tu equipo. ¿Quiénes son, un poco cómo los recopilas? ¿Son gente que está en latitudes diferentes? Un poco cómo los aunas. ¿Quiénes son? Danos alguna pista sobre ello. Pues mira, Leo, el fenómeno de las redes sociales ha propiciado el hecho de que podamos contactar, y ha facilitado mucho el hecho de que, aparte de que algorítmicamente haya ahí una ayuda, pero que personas con una sensibilidad similar podamos acabar confluyendo y sumando esfuerzos, ¿no? Entonces, bueno, recientemente
para un proyecto en el que trabajo hay un músico que me encanta y una noche recibí una petición de likes. ¿Le puedes dar likes a mi página? Y dije, ostras, pues le doy like, pero te voy a proponer que participes con nosotros. Y entonces me dijo, pues encantado y tal. Y entonces, bueno, nos vamos encontrando, cada uno graba desde su entorno geográfico y compartimos una misma plataforma, es decir, un programa de ordenador. Estamos conectados por fibra y es muy fácil trabajar. Muy fácil. Tú como capitán del barco, ¿no? Pues, bueno, yo te sientes simplemente capitán, no, simplemente pues organizando un poco el tema. Organizando un poco el tema. En uno de tus últimos trabajos, David, has incorporado la voz humana, algo que no era habitual, y la poesía. Vamos a oírlo. Ayer y hoy, solo un día, solo un día, solo un día. Y un siglo solo. Mañana, 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 mañana. Las tardes de espera tienen sabor de camino y agua. Estoy dentro de mí mismo. He pintado una ventana. He pintado una ventana. En esta canción salobre. En esta canción salobre. Por ver la tarde hecha ascuas. Mañana, mañana el día. Mañana el día. Gritan sordas 10.000 almas. 10.000 almas. Y una sola que yo llevo. David, ¿quién recita y por qué te metes en este berenjenal del bosque de las palabras que se llama, uniendo la música? Sí, esto es una banda sonora para un proyecto de Golden Harp, muy bonito, salobre, protagonizado por un cantante maravilloso, Manuel Briones. Bueno, trabajaba una noche en el estudio, en ese ambiente nocturno tan bonito, y por LinkedIn me llegó un mensaje: hola, me llamo Sonia García y quiero que escuches esto. Y era Sonia. Entonces pues le contesté: Sonia, me parece precioso, tengo una letra y me gustaría añadir un tema recitado a este proyecto, ¿qué te parece? Dijo, encantada, y lo hicimos. Te muevo que estás abierto un poco a todas las influencias y a todo que entren por las redes, por lo que veo, y sí, hay que estar abierto, claro que sí. No hay que tener miedo. Oye, una duda que me entra, David, ¿eres un músico más de estudio o de escenarios, o un poco lo combinas? ¿Cómo asumes esas dos facetas, un poco esa emoción de trabajar en solitario como en un laboratorio, o sentir un poco la tos del público, la emoción, la respiración? Buena pregunta. Pues me gusta mucho el escenario, pero el escenario es agotador y requiere un despliegue grande. O sea, si quieres hacer algo bonito, tienes que desplegar mucho aparataje. Entonces al final he acabado trabajando en estudio y asomándome al escenario de las redes sociales, publicando vídeos, pero me encanta el escenario. De hecho, en alguna cena con amigos siempre, bueno, acabamos improvisando un pequeño escenario de alguna forma, tocando algo, en fin. Tocando algo. Bueno, hablando un poco de ti, nos decías antes que la música también sirve no solo para describir paisajes, naturaleza, etcétera, o la infancia, sino sirve también como una búsqueda interior, como una búsqueda, buscas algo de ti. Totalmente, sí, es una herramienta maravillosa para el autoconocimiento y para pulsar tus emociones, sentimientos, y aparte es un camino para expresar y de manera sublime lo cotidiano. Lo cotidiano. Bueno, el confinamiento, David, sirvió a muchos creadores precisamente también para eso, para mirar dentro de sí, ¿no? Para aprovechar, para seleccionar lo que era realmente importante. El confinamiento fue duro. ¿A ti qué te enseñó? Pues me enseñó mucho. De hecho, siempre cuando asisto cuando tengo alguna experiencia como el confinamiento, mi preocupación es no olvidar lo que he aprendido. Me maravillaba, amigo Leo, el ver a tanta gente buena confinada en 40 metros cuadrados buscando rendijas de sol.
buscando una grieta de luz como este tema que se llama El solsticio, Sol de invierno, ¿no? Se llama, vamos a oírlo un poquito, unos segundos. Arpa, y también veíamos la flauta travesera de María Barrio Insausti, magistral. Es decir, una maga de la flauta travesera también. Total. Una profesora en Huelva, ¿no? Sí, en el conservatorio de Huelva. En el conservatorio que toca mucho contigo. Sí. Es decir, no sabías ese amor por la flauta que nos contabas, ¿no? Me gusta componer para flauta travesera. Sí. Me gusta, es un instrumento con el que me identifico emocionalmente. María Insausti, María Barrio en Huelva, es decir, músicos de Huelva. ¿Vas a tener músicos de Huelva en tus próximos proyectos? O sea, aupar también a la gente de tu alrededor, los creativos que forman parte de tu ecosistema. Ecosistema, qué bonito. Pues mira, Leo, hay un proyecto en el que trabajo últimamente que me fascina. Después de los premios que hemos recibido, publicamos secuencias en 2020 y de pronto llegaron premios, 4 premios en Estados Unidos, nominaciones, semifinales, un premio en Huelva, todo muy bonito y muy emocionante y muy agradecido. Pero de pronto mi colegio de la infancia de Aljaraque me escribe preguntándome si querría componer su himno. Olé. Y bueno, eso para mí sí que es un premio. Claro, eso es algo realmente emocional, eso sí que va a ser una composición emocional. ¿Y cómo lo tienes ya pergeñado? ¿Ya lo tienes un poco...? En relación a lo que me preguntas de Huelva, cuando publicamos secuencias recibí muchos correos de músicos de Huelva expresando su deseo de participar en proyectos que pusiéramos en marcha. Cuando llegó el himno pensé que podría ser una oportunidad muy interesante de integrar a la buena gente de Huelva, claro, sí, en ese himno. Y estamos trabajando en ello, y lo que al principio era un sencillo himno, pues se va perfilando como un disco. Se va perfilando como un disco estupendo. ¿Y tiene letra ya ese himno? Tiene una letra compuesta. El himno está escrito, las partituras están en manos ya, en poder de los alumnos. Pues entonces, David, queremos una primicia y queremos que nos recites algo del himno un poco para que en Aljaraque, en ese colegio público Antonio Guerrero de Aljaraque, ya sepan por dónde van los tiros. O sea, ¿puedes hacerlo o no? Por supuesto que sí. Venga, pues algunas primeras estrofas de ese himno. Bueno, dedicado a Aljaraque, dedicado a Huelva y dedicado a toda Andalucía. La letra dice: cuando nace el sol, la luna duerme ya, y el pueblo de Aljaraque sonríe al despertar. Tiempo de emoción, encuentro y amistad, y juegos infantiles resonando en el pinar. Bueno, enhorabuena, son tus temas, gracias. Un poco veíamos ahí un poco todos tus temas, la infancia, el pueblo, etcétera. Bueno, ¿y algún proyecto más aparte de este himno, de este proyecto tan emocional y tan cercano? Pues mira, un disco como artista, como David Garrido Gil, con los compis, y luego trabajo en un disco en solitario con piezas experimentales para arpa, para piano. Es un disco de búsqueda en el que no quiero comprometer a nadie. Son experimentos, entonces quiero hacerlos en solitario. En solitario, bueno, me gustaría hacerlo en solitario. Deseando que todos esos proyectos lleguen a su cauce y tengan muchísimos éxitos, más reconocimiento, más premios, y sobre todo esos premios, ese reconocimiento interior que tú sabes asumir de esa manera tan preciosa. David Garrido Gil, muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros en este encuentro. Muchísima suerte, como decimos, en todo eso, y bueno, larga vida a la música hecha desde el corazón. Amigo Leo, un placer. Me parece que este programa es un auténtico lujo, dedicado a la cultura y a las señas culturales de Andalucía. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias.
Thank you.